nos reunimos nuevamente en otro 11 Path Talks. Esta vez vamos a hablar de inseguridad en dispositivos móviles. Ustedes ya saben que pueden formular cualquier pregunta por Twitter a través del hashtag 11 Path Talks. Mi nombre es Gabriel Vergel, soy el ciberembajador asignado a Chile. Ocasionalmente, hoy en día me encuentro en Madrid, así que si pueden ver atrás mío, estoy en las oficinas de 11 Path. Y acompaña Sergio de los Santos. Sergio, te dejo que a ti que te presentes. Hola, soy Sergio de los Santos, me encargo del área de innovación y laboratorio de Telefónica Digital y Interface, y me han invitado a hablar hoy un poco sobre el malware de Android aquí, con Gabriel. Sí. Así que... Te escucho un poquito lejos, Sergio, así que si le puedes dar un poco de volumen, mejor. me voy a acercar así al micrófono. Ahí sí, excelente. Decía bueno, que estamos junto con Gabriel y vamos a hablar un poco del malware de Android. Y, bueno, y como Sergio fue muy humilde y se presentó muy rápido, pero bueno, Sergio tiene una vasta trayectoria trabajando en seguridad y hoy en día es la persona que está a cargo de innovación y a cargo del laboratorio. Sí. Bueno, yo voy a partir haciendo la introducción, bien corta. Bueno, probablemente la mayoría de ustedes conozcan el sistema operativo Android, que básicamente está basado en Linux. Bueno, yo voy a... Dime. Nada, perdón. Continúa. Ya. Bueno, pero básicamente fue desarrollado para dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, tablets. Fue inicialmente desarrollado por Android Incorporate, empresa que Google respaldó económicamente y que en el 2005 terminó comprando. La primera presentación de Android fue el 2007, junto a la fundación del Open Handset Alliance, básicamente un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones, que tenía como uno de los objetivos avanzar en todo lo que es estándares abiertos en dispositivos móviles. Y el primer móvil con sistema operativo Android fue el HTC Dream y partió vendiéndose en octubre del 2008. Probablemente ustedes sepan que los dispositivos Android venden más que las ventas combinadas de Windows Phone e iOS. Yo diría que hoy por hoy es el sistema operativo más popular en lo que respecta a dispositivos móviles. Perdona, Gabriel, no estamos viendo la diapositiva. ¿No la están viendo? Yo no la veo, creo que no. Te estamos viendo a ti, al menos yo, no. Déjame... No veo la diapositiva. ¿Ahora? No. ¿No? Estamos viéndote a ti. A ver, voy a cerrar la cámara. ¿Ahora sí? ¿Tampoco? Hola. Tampoco. Sí. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Qué bueno. Listo, excelente. Ya, bueno, sigo. Bueno, ya les expliqué quién era Android. Básicamente un sistema basado en Linux, desarrollado por Google, y es muy popular hoy en día y tiene el market share más amplio. Dado el éxito que ha tenido Android, por ejemplo, se convirtió en objeto de litigio sobre patentes en el marco de las llamadas guerras por patentes de teléfonos inteligentes entre las empresas de tecnología.
también se vio involucrado en una polémica respecto a unos documentos que fueron filtrados entre 2013 y 2014, donde se dice que en realidad es uno de los sistemas operativos objeto de las agencias de inteligencia internacionales. Probablemente más de alguno haya escuchado. Muchas veces se indica Google también como uno de los proyectos secretos más grandes de la NSA. Tiene una gran comunidad de desarrolladores. Nosotros, usando Tacit, que es una herramienta que tenemos justamente para hacer búsqueda de singularidad en los markets de aplicaciones móviles, yo lo revisé ayer y hasta el día de ayer habían 3.854.623 aplicaciones disponibles en la tienda oficial de Android, Google Play, pero también hay otros markets como Aptoide y Mobojin, y básicamente suman aproximadamente 600.000 más aplicaciones. Por lo tanto, hay algo así como 4.400.000, algo así, aplicaciones disponibles en el market de Android. Los programas están escritos en el lenguaje de programación Java, lo que también le costó por ahí una demanda de Oracle por lo mismo. No obstante, no es un sistema operativo libre de malware, como lo vamos a ver ahora. Esto es lo que yo les conversaba recién, el market share en lo que respecta al sistema operativo en dispositivos móviles. A agosto del 2016 tenía un 67% de cobertura versus iOS, por ejemplo, que tiene un 27%, o Windows Phone un 2%, y aún quedan algunos románticos que ocupan todavía BlackBerry. Y uno de los problemas que tiene, por ejemplo, Android respecto a iOS, por ejemplo, es que se produce segmentación, y esto quiere decir de que hay muchos dispositivos móviles que tienen distintas versiones del sistema operativo. Sin embargo, en la última actualización logró impulsar bastante que actualizaran a la última versión, que es KitKat, y hoy en día en realidad hay 32,5% de usuarios usando la última versión del sistema operativo KitKat. Bueno, ahora los voy a dejar principalmente con Sergio, que es mucho más especialista que yo en lo que respecta a sistemas Android y malware, para que nos cuente por qué Stark dice que el malware is coming. Sergio. Aló, Sergio. Hola, hola, hola. Voy a intentar compartir mi propia presentación. ¿Ya? Dame un segundo. A ver si la encuentro. No sé si ahora estáis viendo mi presentación. ¿Podéis verla? Sí. Vale, estamos en la slide de Adrian Ludwig. ¿Gabriel? ¿Cómo? Estamos en la slide de Adrian Ludwig. Yo estoy viendo la slide. Ahora se cortó. Pero estaba viendo el slide con las estadísticas. Vale, ¿y ahora? Sigo viendo la slide con las estadísticas. Del market share, esa. Ahora te vi, sí, ahora avanzaste. Vale. Ahora tienes que proyectarlo así. O sea, en modo presentación. Vale. Parece que va con cierto retraso Sí, la compartición. Avísame cuando estemos en estamos en la diapositiva 9. ¿Cuál es la 9? Pero no la veo en modo presentación todavía. Vamos a hacer una cosa. ¿Puedes compartirla tú y yo la voy...? ¿Ya? Vale. Entonces tienes que dejar de compartir tú. Dejo de compartir. Y si tú mismo puedes mostrarla. Y yo voy a compartir, solo que te estoy viendo a ti ahora.
¿Ahora tú la ves? Sí, ¿A Ned Stark? sí. Ya, listo. Bueno, como yo les decía recién, Sergio nos va a contar un poco por qué Ned Stark dice que el malware is coming. Vale. Bueno, creo que se me escucha un poco Yo te escucho bajito. bien, te escucho bien, te escucho bien. Vale, voy a alzar un pelín la voz por si acaso. Nosotros, bueno, aquí en los próximos 20 minutos vamos a hablar más que desde un punto de vista meramente o estrictamente técnico. Vamos a hablar sobre el malware en Android desde un punto de vista más práctico. ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de realidad? ¿Cómo se distribuye? Y algunos ejemplos reales de malware que se ha podido encontrar. Es una presentación que ya he dado en otra ocasión, pero vamos a intentar sintetizarla para que sea un mensaje claro y sencillo a los oyentes. Decimos que el malware está llegando a Android, lleva ya un tiempo, pero comienza a ir un poquito a peor. El jefe de seguridad en la Virus Bulletin de 2003, la seguridad de Android, intentaba desmontar un poco como el malware de Android como si fuese un mito. Decía que los reportes sobre malware en Android no reflejaban la realidad y que por mucho ruido que se pudiera oír ahí fuera sobre el malware en Android, los números podían demostrar que no era así. Decía que, por ejemplo, el 0,01% de las instalaciones en apps de Android son capaces de evadir las defensas multicapa de Android. Esta frase es real, obviamente Ludwig no miente, pero sí que se puede quizás matizar. Cuando tú hablas de un 0,01% en números absolutos puede parecer muy poco, pero cuando hablamos de miles de millones, quizás los números absolutos asusten un poco. También hablaba de aplicaciones en Android capaces de evadir las defensas multicapa de Android. Esta frase es muy importante porque lo que quiere decir es que las aplicaciones no eran capaces de afectar al teléfono gracias a sus barreras de seguridad. ¿Qué barreras argumentaba Ludwig que no eran, el malware era incapaz de eludir? Avanza, por favor, Gabriel. Sí. Decía que hay muchas capas de seguridad. Por ejemplo, decía que obviamente el 100% de los dispositivos Android tenían accesos sandboxeados que no podían escapar de la propia sandbox que se creaba alrededor del proceso, no podían acceder a recursos. Sergio, te oye un poquito bajo. ¿Puedes subir un poquito el volumen? Diría que está a tope, no sé si es un problema. Ah, ok, ya. Bueno, dale. Voy a hablar más alto. Eso, dale. Decía que el 100% de los dispositivos no pueden escapar de la sandbox y de los propios permisos que tienen asignados, cosas que es real, o sea, no es está bien implementado de forma que no se conocen métodos para que no hay vulnerabilidades muy usadas o conocidas que permitan a una aplicación escapar de su propia sandbox. Decía también que el 95% de los dispositivos tienen Verify Apps activados. Verify Apps, aunque no lo sepáis, es una especie de proto-antivirus que tenéis nativo en vuestro Android y lo que hace es llamar a casa a Google y preguntar si esa aplicación es conocida por la propia Google como dañina. Es básico, pero es fundamental, porque detecte poco, detecta muy frescas las aplicaciones de Google, quieran o no, es de los primeros que se entera del malware que hay ahí fuera o de potenciales dañinas, aplicaciones potencialmente dañinas. Y cada vez que instalas algo, le pregunta a Verify Apps si eso que vas a instalar es malo o es considerado malo por Google. Y lo tenéis activo por defecto y el 95% de los usuarios lo tienen activo. No quiere decir que el 95% sea detectado, ni mucho menos, sino que lo tienen activo. Después decía que había otra capa de defensa en la que la mayoría de las instalaciones venían de Trusted Sources. Fuentes fiables, fundamentalmente, es Google Play, no otros marques alternativos. Aquí no dice número, dice solo que la mayoría, lo que quiere decir es un término muy vago. Claro. No parece una
una afirmación suficientemente documentada. Decía que el 0,5% de las aplicaciones instaladas de fuentes, aunque estuvieran instaladas de fuentes no fiables o desconocidas, o sea, fuera de Google Play, recibían una alerta. Como todos sabemos, una alerta al usuario pues le importa más bien poco, sobre todo si ha desactivado la instalación de aplicaciones fuera de Google Play, es que realmente quiere instalar algo fuera de Google Play, por tanto una alerta no lo va a desanimar a hacerlo. También decía que el 0,13% de las aplicaciones, solo el 0,13% son instaladas después del warning, o sea, según sus propias estadísticas, sí que ese warning o esa alerta venía a o no incentivaba demasiado a los usuarios para instalar finalmente la aplicación. Y luego hablaba que el 0,01% de las aplicaciones intentaban evadir las defensas, o sea, utilizaban algún tipo de truco. Sergio, se escucha un poco de interferencias. ¿Tú no escuchas eso? O sea, no sé, ¿podrá ser algún celular, algo así que tienes cerca del computador? Vale. Pero interferencias conmigo mismo, se oye eco. Se escucha como un ruido extraño en el ambiente, como interferencia. A ver. Vale, parece que dicen que hay interferencia. Voy a hacer una cosa. Voy a utilizar el teléfono integrado. Dame un segundo. ¿Se me oye mejor ahora? Sí, sí, mucho mejor. Vale. Pues estoy usando ahora mismo el teléfono integrado. No sé si por el chat alguien puede confirmar que se oye mejor también. Se escucha bien, perfecto. Yo escucho perfecto. Vale. ¿Se han eliminado las interferencias? Sí. Muy bien, pues continuamos. Estábamos diciendo que solo un 0,01% de las aplicaciones intentaban evadir las defensas y que según sus propias estadísticas, un número ya ridículo, que ni siquiera ponen, causaba daños o evadía las defensas en tiempo de ejecución. Esto aparentemente, esta multicapa de defensas hace que la percepción es que el Android está muy protegido y tiene que eludir un montón de capas para realmente hacer daño y ejecutarse en el sistema. Pero, sin embargo, no tiene en cuenta una cosa mucho más sencilla que ocurre en el malware de Android en concreto. ¿Le puedes dar en modo presentación, Gabriel? Creo que... No, si está en modo presentación. Vale. De hecho, ahí donde aparecía. Vale. ¿Qué ocurre si no necesita el malware realmente estas defensas? El malware no necesita eludirlas. ¿Por qué? Porque en la inmensa mayoría de los casos del malware conocido es el propio usuario el que lo descarga y lanza conscientemente, aprobándole todos los permisos que necesite para ejecutarse. Así que todas esas capas de seguridad vendrían bien en el caso en el que el malware intentara eludirlas. Pero claro, es que el malware que intenta eludir las capas de seguridad de Android no es muy popular. El malware que impera es el que el propio usuario lanza conscientemente y por tanto no tiene ninguna restricción. Si que programo algo para que pueda acceder a todos los permisos necesarios, no encuentra ninguna de estas barreras a la hora de acceder a sus propios recursos, acceder al teléfono, al micrófono, a las llamadas, a los SMS. Así que realmente no es necesario en la vida real todas estas capas de seguridad. Y probablemente, como tú decías, Sergio, no sé, pienso que probablemente el usuario en su mayoría lo hace inconscientemente.
dándole de cierta manera autorización para que el malware se ejecute, porque Obviamente inconscientemente de que es malware, pero muy conscientemente de que quiere instalar esa aplicación. claro, sí. Quiere Pero bueno, tú conseguir nos lo que le contarás que conviene. probablemente existen muchas aplicaciones falsas, entonces ahí es justamente cuando el usuario inconscientemente ejecuta la aplicación sin darse cuenta realmente que probablemente el objetivo principal de esa aplicación es instalar un malware. Exactamente. Dicen por el chat que no vemos las slides. Y yo por lo que creo que sí que no está en modo presentación. A ver, voy a salir No sé por qué. nuevamente. Esta modo presentación. De hecho, creo que me están viendo a mí. Sí. Eh, A ver si puedes cambiar a compartir tu propia pantalla. ¿Ahora tú la ves? Sí, ahora parece que sí. Bueno, ahí me retrocedí, pero estábamos acá. La imagen, estábamos acá. ¿Sí? Vamos a ver un momento. No, sigo viendo. No sé, sigue Yo viendo. creo que probablemente tú tienes que parar de ser porque tú estás compartiendo. Yo Yo no también veo. te veo a ti. Vale, tienes que probablemente ponerte como presentador. A ver acá. Perdonad los que estáis al otro lado. Estos problemas técnicos. Somos hackers, pero no buenos presentadores. Sí. Vamos a ver. Eh, Creo que tienes que darle. a ver acá. Vamos a ver si puedo yo. Sí, yo te sigo viendo a ti. No sé si podemos compartir. Intentar compartir yo la pantalla de nuevo. Ahora eres tú el que está presentando a todo el mundo, sí. ¿Ahora sí yo? Ahora sí, ahora sí. Y ahora es cuando deberías compartir ¿Ahora? ahora que parece que sí, vamos a ver. ¿Sí? Sí, se ve en negro por ahora. Sí, ahora, por fin. Gabriel. Qué bueno. Puedes avanzar un pelín. Puedes avanzar. Vale. Ya. Decíamos que. Vale, perdonad de nuevo. Decíamos que las capas de seguridad no son importantes desde el punto de vista que es el propio usuario el que lanza la aplicación. Para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo, mucho del malware de PC habitual se aprovecha vulnerabilidades del navegador. Tú simplemente estás navegando y a través de un fallo lanzas una aplicación sin querer. Y eso es malware. Pero los navegadores ponen muchos recursos y mucha seguridad para que eso no ocurra. Parchean, ponen sandbox, ponen capas de seguridad, analizan antes de visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pueden hacer nada si eres tú el que descarga un ejecutable y lo lanzas con tus propios ratón o tus propios dedos. Tal cual. Así que contra eso no hay nada que hacer. Así que, aunque es muy bueno que haya capas de seguridad, no puedes hacer nada contra un usuario que instala su propia aplicación. En resumen, no aplica todas las capas de seguridad que puedas poner cuando es un usuario el que quiere realmente lanzar esa aplicación. No aplica, no impide que haya infección. Así que ese discurso, aunque correcto, no es el adecuado en la vida real.
que la segunda pregunta es, vale, que si el malware de verdad está ahí y el usuario lo lanza, los malos tienen que hacer varias cosas. Una de ellas es hacer muy atractivo el malware para que el usuario desee instalarse esa aplicación y veremos cómo. La otra pregunta que surge naturalmente es ¿qué tipo de malware es el que puedes encontrar en los markets alternativos y en Google Play? La respuesta corta es que en los markets alternativos puedes encontrar absolutamente cualquier cosa que haga daño a tu sistema, desde programas que permiten hacer root automático y te instalan otras aplicaciones, descargan e instalan otras aplicaciones, hasta programas que te suscriben por los premium, programas que realizan llamadas a números de tarificación especial. Podemos encontrar literalmente cualquier cosa. Programas que hacen clic en tu red en la red, hacen clic en fuera de foco de la pantalla para que estés visitando páginas pornográficas sin que te des cuenta y ellos ganan por anuncios. Podemos encontrar, incluso hubo un caso solo, no es que sea muy habitual, pero una aplicación que hacía minería de Litecoins, no Bitcoins, Litecoins, Wow. es lo que estaba escondido. Literalmente cualquier cosa que se pueda ejecutar y que permita una aplicación. Eso lo podemos encontrar fuera del market y es relativamente sencillo. Ante esto, muchos dirán, bueno, la solución es irte al market oficial y no salir de ahí. Bueno, es una mitigación, pero no soluciona el problema. En Google Play, pues históricamente ha habido malware como cualquier otro que podéis encontrar fuera del market. Siempre se ha colado. De hecho, no me ha dado tiempo a meterlo en las estadísticas, pero ayer mismo creo que la Guardia Civil alertaba de que existía en Google Play una aplicación de Gran Hermano 17 Ah, sí. que te prometía noticias o te prometía algún tipo de cebo con ese programa y que lo que hacía era suscribirte a números de tarificación especial sin que te dieses mucha cuenta. Eso todavía sigue ocurriendo hasta el día de ayer. Históricamente ha ocurrido más a menudo. Acciones espías en las que o información relativamente sensible, mail o tu email a un tercero. Podemos encontrar, por supuesto, programas que parecen ser una cosa pero son otra. Parece que programas que prometen simplemente mostrarte fotos, pero por detrás pueden estar haciendo cualquier cosa. Podemos encontrar programas que son una simple estafa, que prometen ser, por ejemplo, un programa que te abre la puerta del coche a través de no sé qué protocolo o Bluetooth. Evidentemente no lo hace, pero sí que te muestra publicidad. Y hasta hace bien poquito, y todavía un poco ahora, en Google Play podemos encontrar cantidad de fakes, aplicaciones que te dicen ser cualquier juego popular, pero que cuando los vas a lanzar simplemente te pide ir a otro market a descargar otra aplicación que probablemente sea mucho más dañina. Podemos encontrar incluso, se han dado ejemplos de RATs, o sea, Remote Administration Tools, en las que alguien puede llegar a controlar tu sistema remoto. Esto, que es muy habitual en el market alternativo, se ha encontrado en Google Play. En resumen, mucho adware, bastante malware y mucha porquería. Y casi cualquier cosa, literalmente. Esta presentación es mucho más corta. Hay otras presentaciones en las que muestro muchos ejemplos, pero es que literalmente es casi cualquier cosa, desde pornografía pura y dura en Google Play, aunque esté prohibida, a juegos presuntamente inocentes que realmente descargan luego algo mucho peor. El adware, esta es una palabra muy importante porque cuando se habla de adware y malware, mucha gente utiliza los dos términos indistintamente y hay una gran diferencia. Adware es publicidad, pero ¿quién marca dónde está la línea de la agresividad en esa publicidad? Cuando un adware se convierte en malware porque realmente resulta tan molesto que deja inutilizado tu teléfono. Pues es un ejemplo del que vamos a hablar, es un tema que me interesa bastante y del que vamos a hablar un pelín más adelante. ¿Puedes avanzar, Gabriel? Sí. En la siguiente slide, que
Se dice, en la siguiente slide lo que quiero destacar es que hasta hace aproximadamente un año, 2013, 2014 más bien, no resultaba nada difícil encontrar malware en Google Play. ¿Qué estrategias seguían los atacantes para hacerlas atractivas? Pues ve dándole por favor que aparecen nuevas imágenes. Lo que hacían era fundamentalmente utilizar el nombre de programas muy populares como Planta vs Zombie. Zombies 2, pero le cambiaban el nombre del desarrollador. El nombre del desarrollador no podía ser copiado, pero el título sí. Incomprensiblemente, Google Play permitía que usaras el mismo nombre de una aplicación ya existente o no existente, simplemente le añadías un 2. Vemos en esta captura que permitía, cuando el juego real no lo hace, permitía grabar por el sonido. Avanzamos un poco. Vemos otro ejemplo en el que con cualquier búsqueda de aplicaciones como, por ejemplo, BlackBerry o Heyday, que es un juego muy popular, o Minecraft, aparecían multitud de falsos desarrolladores que parecían que creaban esas herramientas. Por ejemplo, vemos que un falso desarrollador llamado Free Apps Finder era capaz de hacer el Clash of Clans y el Minecraft a la vez. O sea, cosa que no tiene sentido. Abajo veíamos un Free Google Android, iOS Grain Free, era otro desarrollador que te hacía el Top 11 o el Clash of Clans o Subway Surfers. Sergio, pero exactamente el mismo nombre no puede tenerlo la aplicación, exactamente el mismo nombre. Ahora mismo no, pero ha podido ser, era posible en el pasado, o con ligeros cambios que hacían que un punto, podías añadir un punto, un guión, un espacio, algo imperceptible que te hacía pensar que era exactamente la misma aplicación. Y la imagen, entiendo que antes sí podía ser la misma imagen y ahora no. Efectivamente, algo muy grave era que se podía usar exactamente el mismo icono. De hecho, este es una buena prueba. Vemos que diferentes desarrolladores ficticios, malos, creaban aplicaciones con exactamente el mismo icono y todas coexistían en el mismo tiempo. Minecraft, veis hay varios iconos de Minecraft que quizás con un zoom ligeramente mayor o un píxel que cambie, pero que exactamente la misma imagen que a los humanos es imperceptible. Eso se podía hacer hasta hace bien poco. Continuamos con las slides. Sí. En el siguiente ejemplo vemos que los atacantes subían literalmente decenas de aplicaciones de este tipo a diario. Muchos me preguntaban, oye, ¿cómo es posible que se puedan crear tantos? Aló, Sergio. Hola. Sergio. Sergio. Perdimos a Sergio. 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 Hola. Aló. Perdimos a Sergio en realidad, la conexión. Vamos a tratar de que se vuelva a conectar. Ya ahí me dice que viene en camino. estoy de vuelta. Ahí está de vuelta ya. Déjame... De nuevo te veo a ti.
Entonces, Ahora mismo no se ven las slides. no, te estoy viendo a ti. Sí, ahora estoy de vuelta. Vuelve a hacer la compartición. Ahí, Ahora sí. No sé en qué momento, Gabriel, me has dejado de oír. sí, cuando decías que habían usuarios que subían muchas aplicaciones Ujú. y que en realidad lo hacían de manera, subiendo muchas decenas y la gente se preguntaba cómo podía pasar eso en realidad. Lo que hacían era invertir 20 euros y hacer que las aplicaciones estuvieran disponibles durante 48 horas o una semana. ¿Dónde estaba el beneficio? Pues en el malware propiamente que conseguía instalar, en el caso que fuera malware, y en el adware, en la agresividad del adware. Si le das a la siguiente slide, se ve que un ejemplo de una persona que se dedica a subir este tipo de aplicaciones, que son aplicaciones basura, en la que solo se le da publicidad al usuario. Decía en esta slide que conseguía 2.000 aplicaciones, 2.000 instalaciones al día por aplicación. Wow. Estos son muchas aplicaciones, muchas instalaciones para una sola aplicación, poner Minecraft que cualquier otra cosa. Conseguía 0,009 dólares por instalación que le daba su proveedor de publicidad. ¿Qué ocurra? Pues que llegaba momentos en los que efectivamente si conseguía un número de instalaciones adecuado, esa inversión de 20 euros le salía más que rentable. Y hacía aplicaciones basura, absolutamente basura, que no aportaban nada más que la propia instalación o mostrar publicidad al usuario, y se ganaba un pequeño porcentaje por ello que le hacía que esos 20 euros les resultaban bastante rentables. Si ganaba 100 o 150 euros o dólares al día, al subir en una cuenta 10 o 15 aplicaciones, sobre todo en países donde 100 o 150 te dan para vivir bastante bien al día. Esto es muy, muy, muy común y es un adware muy agresivo que finalmente Google detecta o no detecta, y los antivirus detectan o no detectan dependiendo del tipo de adware. Vemos en la siguiente slide que a Google le preocupaba la situación hasta que en 2004, digo aquí un poco irónico, 2014, perdón, digo aquí irónicamente, tras años de investigación, hizo una patente en la que las imágenes que eran iguales a otra aplicación y no permitía que fueran subidas. Hizo una especie de reconocimiento de iconos en el que si era excesivamente parecido no permitía la subida. Esto, que era trivial, o pues, ya existe tecnología de comparación de imágenes, no se aplicó hasta 2014 en el Play Store. Y ahí fue cuando se cortó el hecho de que los atacantes pudieran subir aplicaciones excesivamente parecidas a otras y que fueran un reclamo tan importante para los usuarios y los confundiera tantísimo, porque era casi imposible distinguir, si no conocías el desarrollador real o la marca que desarrolla el WhatsApp, un WhatsApp de otro, de las decenas que te podían llegar a aparecer en una búsqueda de WhatsApp de Google Play. Sí, claro. Continuamos, puso un poco de freno, pero ¿qué hicieron los atacantes? Pues cambiar de estrategia. Hasta hoy, esta estrategia sigue a día de hoy, lo que ocurre es que en vez de encontrar muchas aplicaciones con el icono de juegos muy atractivos o juegos ficticios que ni siquiera están en Google Play, pero sí están en iOS, y la gente los busca activamente en Google Play, aunque no estén presentados oficialmente, no se hayan desarrollado, lo que hicieron los atacantes fue pasar otra estrategia. Pasaron a las bromas. Aplicaciones chorra, ¿no? O aplicaciones un poco tontas son las que más publicidad sostienen. Aquí pongo un ejemplo de bromas, pantallas rotas, echas fuego por la boca, un perro que limpia la pantalla a lametones, cosas que de entretenimiento rápido, sin sentido, que los usuarios también tienen mucha demanda. Simular beber una cerveza. Todo este tipo de aplicaciones son las que actualmente representan el mayor peligro.
junto con las que son cheats esto quiere decir aplicaciones que te muestran cómo trampear o cómo hacer trampas o trucos para un juego concreto. Porque como deben tener el nombre del juego en el título, se hacen muy atractivas para los usuarios. Así que hoy en día estas son las que suponen un riesgo mayor, las que pueden tener un adware muy agresivo o incluso adware. Continuamos con el siguiente slide, en el que pongo un ejemplo de que no todos son bromas, sino, por ejemplo, una aplicación que era un karaoke en 2014, que esta contenía, era especialmente para el público indio, y esta contenía en su interior, que fue bastante interesante, un sistema para minar Litecoins, como decía. Dejaba el teléfono en reposo y te consumía la batería rápidamente porque estaba minando Litecoins y enviándolo al atacante. Seguimos con las slides. En otro ejemplo, vemos algo muy, muy común en España, un tipo de aplicación de linterna en la que por detrás te suscribías sin que te dieras cuenta a un sistema de mensajería premium. Si veis el comentario de Andrés Expósito abajo, creo que no se ve muy bien en YouTube, pero pone: perfecta si te gusta que te roben con facturas inmensas en tu teléfono. Estas aplicaciones, insisto, esta es de febrero de 2015, no es tan antigua, pero es que ayer volvieron a subir una, pero en vez de linterna era de Gran Hermano. Esto sigue usándose y siguen investigando los atacantes cómo eludir. Porque es cierto que Google Play eleva el listón cada vez que se cuela una aplicación de este tipo, eleva el listón y pone unas reglas más estrictas para que no se puedan subir aplicaciones de este tipo. Pero ellos conocen muchos trucos para ofuscar el código y hacer que no se den cuenta en Google Play. Es más, una táctica muy habitual es que la aplicación en un primer momento efectivamente sea una linterna, pero a las 2 semanas, 3 semanas recibes una actualización que mucha gente la tiene automática y esa ya sí contiene el código malicioso. Eso Google no lo revisa tan estrictamente hablando, la nueva versión, y es más fácil para ellos colar un payload mucho más dañino en una aplicación que en principio podría resultar benigna. Continuamos con el slide y vemos que un ejemplo también de 2014, que luego estuvo muy de moda, que fue casi el primero, es simular antivirus. Empezaron a tener, gracias a los propios atacantes, los antivirus empezaron a tener mucha presencia en Google Play y los usuarios buscaban antivirus. Bueno, este antivirus, Kaspersky 2014, es falso, pero este fue un paso más allá. Sabe que los antivirus eran de pago habitualmente y la estafa de este antivirus falso no era que te instalara adware, sino que literalmente costaba $4 para no hacer nada. Veis ahí que pone un botón de comprar por $4, $3,99, y literalmente no hacía nada. El desarrollador en este caso, si veis la gran pantalla, es g2a.com, es un desarrollador ficticio que robó el nombre de Kaspersky y se lucró. Le fue bastante bien, consiguió algunos cientos o miles de descargas, lo que significa un buen dinero para tan poco trabajo. Continuamos con las slides. Como anécdota, este mismo antivirus, este mismo desarrollador falso, g2a.com, tenía otra aplicación en el mismo momento que vendía, entre comillas, un falso Kaspersky, que mostraba un diamante, una imagen de un diamante que costaba $100. La aplicación costaba $100 y solo te mostraba la imagen de un diamante. En la explicación de la aplicación se decía: oye, esto no hace nada, pero enséñaselos a tus amigos y disfruta del placer de poder decir: oye, me he gastado $100 porque puedo. El caso es que alguien lo había comprado, tenía como 5 compradores. Algo totalmente, totalmente absurdo, pero que tenía bastante gracia. Continuamos con los slides. Aparecieron un montón de antivirus falsos con o sin nombre conocido. Ya puede ser Kaspersky o puede ser simplemente un antivirus free, que contenían adware muy, muy agresivo o malware. Continuamos, pasamos un poco rápido por estos ejemplos. Aquí teníamos antivirus 2014, seguimos adelante. Estos eran antivirus falsos. Creo que no se va a ver muy bien por el YouTube, no lo he tenido en cuenta, perdonadme, pero aquí vemos algún ejemplo de código en el que realmente
vemos lo absurdo de estos, se comprueba lo absurdo que eran estos antivirus. Vemos que algunos comprobaban solo si en el nombre de la aplicación que tenía instalada, en el nombre aparecía la palabra virus, incluidos los antivirus, te saltaba una alerta. Esa era toda la inteligencia que tenían. Continuamos adelante, vemos otro ejemplo en el que aquí simplemente, y esto es más habitual que de lo que pensáis, simplemente comprobaba los permisos. Si la aplicación tenía un permiso de send SMS o enviar mensaje, ya la marcaba como malware en tu sistema. Así de simple se hacía un antivirus y lo colgaban en Google Play. Continuamos con las slides. Esta es la que yo decía del virus. Había otra en el que decía que tenía una versión gratis de esa misma aplicación y te decía, oye, si soy la versión gratis, detecta un malware. Si la víctima ha descargado mi otra versión de pago, di que está limpio de malware. Y se veía muy claramente en el código el truco tan burdo que estaban lanzando para que el usuario se descargara la aplicación de pago. Continuamos en esta que solo tenía un pequeño case o if case en el que tenía varios nombres de malware muy habitual en Android y aleatoriamente elegía uno y decía que estabas infectado por él. Y te decía, te pedía que descargaras de nuevo otra aplicación más peligrosa. Continuamos ya con el último ejemplo de antivirus absurdo, creo. Continúa la siguiente. En esta, por ejemplo, vemos una cascada de ifs en el que simplemente hacía un tiempo de espera. Decía, oye, cargando la base de datos, espérate 10 segundos y no hagas nada. Escaneando, espérate 10 segundos y no hagas nada. Arreglando problemas encontrados, espera 10 segundos y no hagas nada. Activando el escudo de protección, espera 10 segundos y no hagas nada. Esa era toda la lógica de la aplicación. Y se veían ya como antivirus, pero obviamente por detrás, pues o bien te invadía con publicidad hasta el punto de hacerlo casi inusable el teléfono. Continuamos un poco más adelante en esta slide. Lo que viene a decir es, bueno, ¿dónde está? Tú dices que hay adware agresivo. ¿Dónde está el límite del adware? Bueno, pues tenemos aquí dos puntos de vista. Para los antivirus y para los programadores, ya sabes que utilizan un proveedor de publicidad y lo configuran. Lo configuran de forma que pueda ser más o menos agresivo. ¿Qué significa agresivo? Bueno, pues te voy a mostrar un pop-up cada 10 segundos. Eso sería muy agresivo. O te voy a mostrar un pop-up cada día. Eso es poco agresivo. Los antivirus muchas veces no pueden llegar a acceder a esta información, a saber cómo está configurado. Por tanto, lo que han tenido por hacer es marcar directamente los SDKs, las marcas, proveedores de publicidad que suelen configurarse un poco más agresivamente o que suelen utilizar técnicas un poco más relajadas como malware o como adware. Y nunca sabes, aunque te lo diga un antivirus que lo marca, que algo está marcado como adware o malware, nunca sabes muy bien cuán agresivo puede llegar a ser. Para los antivirus también hay que tener en cuenta que quieren detectar y hacer sentir protegido al usuario. De vez en cuando tienen que detectar algo. Entonces también tienden a marcar un poco a la ligera adware como malware. Si esto unimos que el nombre de las firmas que se le pone un poco caótico, pues confunde mucho al usuario. Por otro lado, tenemos el punto de vista completamente diferente de Google Play. Google Play o Google en general es una empresa de publicidad y tiene que alimentar ese ecosistema para que funcione. Tiene que incentivar a los usuarios para que desarrollen y ganen dinero haciéndolo. Por tanto, fomenta los anuncios. Pero obviamente no tanto como para que suponga un problema para el usuario y quede molesto. Es en ese momento en el que retira las aplicaciones, cuando recibe muchas denuncias por publicidad. Así que hay un tiempo en el que están ahí. No es preventivo, es reactivo. Y básicamente mi punto de vista es desde el punto de vista de adware, malware, dónde está el límite, qué hay en Google Play. En Google Play hay mucho adware, más o menos agresivo. ¿Por qué? Porque si le das a la siguiente, Gabriel, existe una zona negra y un conflicto de intereses entre el usuario, el desarrollador y Google Play. Unos quieren tener poca publicidad,
los programadores quieren meter mucha publicidad, Google Play quiere meter publicidad, pero no tanto como para que moleste al usuario. Hay un triángulo ahí difícil de cuadrar. Y es lo que hace que haya tanto mito, y si realmente en Google Play hay adware, hay malware. Bueno, pues como decía, hay mucho hardware. Y hay hardware muy, muy agresivo, que podríamos considerar malware. Pero también hay malware, puramente malware. Continuamos un poco con la siguiente slide. Aquí decía, he hablado, perdón, un poco de los tiempos de exposición. Esta gráfica lo que representa es que, si bien en Google Play los tiempos de exposición son muy bajos, si empezamos, por ejemplo, de izquierda a derecha, vemos que el número de víctimas potenciales, si un atacante consigue colar una aplicación en Google Play, es muy alto. Va a tener mucho público que la va a descargar. Pero es muy difícil conseguir llegar a Google Play con una aplicación que sea adware o malware. Y la retiran muy rápido. El tiempo de vida va hacia abajo. El tiempo de exposición va hacia abajo. Sin embargo, eso normalmente acaba en otros markets. La aplicación ya no muere, nunca desaparece. Si empieza en Google Play, muy probablemente sea replicada en otros markets que no tienen otras reglas completamente diferentes y no la eliminen jamás. Y por otro lado, tenemos el nivel de agresividad. Si empezamos de nuevo con la línea roja de izquierda a derecha, vemos que el malware mucho más agresivo pasa mucho menos tiempo en Google Play, es muy difícil colarlo, hay muchas menos, sin embargo es muy fácil en otros markets. Y es más, los tiempos de exposición en otros markets, como decía, son infinitos. Una aplicación que fue retirada hace 3 años en Google Play es perfectamente encontrable en cualquier otro market alternativo hoy en día. Continuamos con la siguiente slide, en la que hablo directamente de si hay mucho malware o no. Pero malware, dejemos el adware un poco al lado. Vale, sí, hay una serie de malware muy concreto, que es el más habitual hoy en día en Google Play, que es una clase especial de malware que te rutea el teléfono, es capaz de rutearlo e inyectarse en las entrañas del teléfono, de forma que sea extremadamente difícil eliminarlo. En esto son especialistas los desarrolladores chinos. Consiguen rutear el teléfono y que puedas instalar cualquier aplicación de fuera de Google Play de forma transparente para el usuario. Esto es gravísimo. Tú solo tienes que instalarte una aplicación de Google Play. Esa aplicación va a rutear tu teléfono, empezar a descargar de markets alternativos e instalarla sin que tú quieras y sin que lo notes. Y encima, muchas veces, si consigue llegar al punto adecuado del sistema, y esta vez sí, aprovechando vulnerabilidades, si no has actualizado tu sistema, insisto, esta vez sí, aprovechando vulnerabilidades, puede llegar a instalarse de forma que no sea desinstalable, incluso si reseteas a la configuración de fábrica. Wow. Constantemente, es lo que quiere representar esta slide, es que constantemente estamos oyendo noticias de que hay un nuevo malware en Google Play, hay un nuevo malware en Google Play, nuevo malware en Google Play. Vale, tranquilidad, es cierto, pero lo real es que hay aproximadamente dos mafias chinas muy especializadas en crear este tipo de malware. Y lo que hacen las casas antivirus es que cada vez que crean una nueva versión un poquito mejorada, alertan, ¿no? Hay un nuevo malware en Google Play que hace esto, hay un nuevo malware en Google Play que hace lo otro. Bueno, son las mismas dos casas antivirus, no, dos atacantes, dos mafias, creando y perfeccionando sus técnicas. Esto no es tranquilizador, ni mucho menos, pero sí que da una percepción diferente de que tenemos, por ejemplo, BrainTest, Kemoje, MonkeyTest, Shining High, GhostPush. Al que esté en el mundillo le sonará como malware de Android. Bueno, pues son lo mismo fundamentalmente. Son iteraciones sobre lo mismo, un poco mejoradas, y que consiguen colar en Google Play una y otra vez. ¿Qué hicimos en Eleven Path una vez? Demostrarlo que detrás de todas estas familias simplemente había aproximadamente, digamos que dos, la atribución siempre es difícil, dos mafias
que operaban exclusivamente haciendo estas inclusiones en Google Play y operaban desde China. No es tranquilizador, pero bueno, es lo más aproximado a la realidad que vemos desde los que andamos un poco estudiando estas aplicaciones y este malware. Continuamos un poco. La pregunta es, dale otra vez, Gabriel. Porque no veo ahora. La pregunta es, finales, ¿es inseguro Android? Pues como todo en la vida, depende. Hemos hablado de que si te restringes a qué es el consejo que mejor se da o que se da más a menudo o literalmente es el mejor consejo, si te restringes al market de Google Play, tienes muy bajas posibilidades de que te infectes con algo grave. Pero no estás exento. Sí, es muy habitual que te infectes, entre comillas, con adware. Muy molesto. Pero tampoco es tan raro que te toque alguna de estas aplicaciones que te suscriben a mensajes SMS o peor aún, algunas de estas familias tipo Kemoje o Shiny High que lo que van a hacer es que literalmente tu teléfono tengas que flashear de nuevo la memoria o hacer algo más radical para librarte de él. Eso es relativamente habitual, incluso si te restringes a Google Play. Están poniendo cada vez el listón más alto para que esto no ocurra, pero sigue ocurriendo. Las últimas noticias son de julio, de esta oleada de malware. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué temáticas? Una pregunta puede ser, ¿qué temáticas buscar en Google Play que sean seguras? ¿O qué temáticas son más peligrosas? Hay de todo. Yo me haría una especie de lista blanca. Limitarme a desarrolladores muy reputados que lleven mucho tiempo en el market y evitar cualquier otro, sea la temática que sea un recién llegado. Ese es el mejor consejo que se puede dar. Limitarte a Google Play, limitarte a desarrolladores muy, muy confiables. Y no andar picoteando o descargando aplicaciones de aquí y de allá, una aplicación de broma, una aplicación reciente, una aplicación de un juego. Hay aquí una pregunta de Cristian. Dice, ¿cómo es posible que una aplicación pueda rutear nuestros dispositivos? ¿Están asociadas con librerías que trabajan directamente en el kernel? Sí. Si abres una aplicación de este tipo, verás que hay .sos en el sistema, verás que tienen routing kits de los que se utilizan habitualmente para rutear tu dispositivo, lo llevan incorporado. Y simplemente la aplicación principal lanza los comandos necesarios para que se rutee. O sea, no es raro. También están los que aprovechan vulnerabilidades que permiten un ruteo. Y si no lo tienes actualizado, que es la mayoría de los usuarios no actualizan su Android por diferentes razones, porque la operadora no le ha dado la oportunidad, o por pereza, o porque simplemente no saben que ese dispositivo tiene que ser actualizado, corren más riesgo. Continuamos con la última, creo ya casi, de las conclusiones y pasamos un poco a las preguntas si hay. No sé si tú, Gabriel, estás mirando el Twitter. Sí, había una pregunta de una persona que me preguntaba si hemos detectado algún ransomware a nivel de dispositivos móviles. Sí, existe. Existe mucho ransomware a nivel de market, como decía, market alternativo. En Google Play, creo recordar, tendría que repasar las noticias y demás, creo recordar que no se ha colado ninguno hasta ahora, pero sí que hay ransomware. De hecho, no solo lo sé, sino que lo he vivido de cerca. Un programa Hay dos tipos de ransomware, como sabéis. Uno que te bloquea la pantalla, que es propio del PC de hace unos años, que simplemente te bloqueaba la pantalla y te bloqueaba el acceso en modo seguro y no podías acceder a tu sistema. Y otro ransomware que llamamos el crypto ransomware, que te cifra tus archivos valiosos. Se han encontrado de los dos en Android.
O sea, el mundo del malware de PC está trasladándose en cierta manera al mundo del Android. Y la Y pregunta... no es Ah, extraño. Perdona, Gabriel, es que no es una cosa que sea una prueba de concepto, que se haya encontrado un solo caso. Desgraciadamente, de forma cercana, he podido ver de primerísima mano un teléfono cifrado y que literalmente el usuario no sabía qué aplicación había instalado y qué le había provocado eso. Porque hay una costumbre en Android muy curiosa y es que actúan con cierto retardo. Tú te instalas hoy una aplicación de un perrito que te lame la pantalla y quizás la semana que viene empieces a notar algo muy raro en el teléfono. La usas, lo típico, usas esa broma, se la enseña a un amigo, te ríes y olvidas esa aplicación. Probablemente la semana posterior o al día siguiente, o siempre con un periodo de tiempo, empieza a ocurrir con un ransomware, un cripto ransomware o a aparecer adware, de forma que literalmente te has olvidado de qué aplicación tenías instalada. Esto es muy curioso en el teléfono, no pasa en el PC mucho, pero sí en los teléfonos es muy habitual que haya un retardo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta de que según instalas una aplicación empieza a aparecer algo raro, correrás a desinstalarla. Pero si en el periodo de un día, 2 días, 5 días, un usuario normal de este perfil ha instalado 5, 6, 10 aplicaciones, que me parece perfectamente posible, nunca vas a saber cuál de ellas ha sido. Entonces, o desinstalas hacia atrás 5 o 6 aplicaciones, cosa que el usuario ya le da pereza o demás, o no tiene muy claro cuál ha sido. ¿Vale? por lo tanto, la forma de detectarlo sería eso, o sea, básicamente viendo un comportamiento raro en el teléfono, porque la pregunta Sí, también del usuario era si existía algún antivirus que pudiera detectar esto, algún antivirus para móvil que pudiera detectarlo. por supuesto, cualquier antivirus para móvil es bueno, igual que para cualquier antivirus para PC es bueno, o sea, puede detectarlo. ¿Qué ocurre? Que normalmente, si se ha colado en Google Play, ya es difícil que sea detectado por un Claro. antivirus. Tiene que haber pasado un tiempo para que los antivirus lo reconozcan, aunque se puede dar el caso perfectamente. O sea, antivirus, sí, siempre. No confiar en él habitualmente y que va a poder librarte de las aplicaciones maliciosas. Pues como todo, no va a ocurrir. Es una medida de seguridad como cualquier otra. Algo importante, no existe una tecnología tan desarrollada en el móvil que permita un análisis dinámico. La mayoría de los antivirus en un móvil realizan un análisis estático, mientras que en un PC hay 20 años de tecnología, no solo estática, sino dinámica, de forma que bien puedo no detectarlo por firma, pero sí puedo detectarlo por su comportamiento. Y de ahí nos libramos muchísimo de mucho malware, que aunque no lo pillaría por firma, no lo detectaría en estático, sí que sería capaz de, por lo que está haciendo, hacer saltar una alerta. Sin embargo, en el móvil se debe confiar muchísimo más en las firmas. Y todos sabemos que las firmas son más débiles a la hora de detectar que el comportamiento, una detección por comportamiento. Frank Mart pregunta en el chat si una aplicación como Kerberos se puede considerar como un virus. Bueno, esto es, un cuchillo se puede considerar que es un arma para matar o para cortar el pan. Bueno, Kerberos es un programa muy conocido de seguimiento y básicamente se trata de espiar un teléfono. Lo que pasa es que lo hace de una forma abierta, ¿no? Dice, oye, soy un espía. Soy un espía y sirvo pues para que tú vigiles a tus hijos, por ejemplo, o para que si pierdes tu móvil seas capaz de encontrarme. Entonces, lo dice abiertamente. Es legal, es perfectamente legal. ¿Qué ocurre? Que una persona podría instalarte Kerberos en tu teléfono, quitar el icono, eso seguiría funcionando y tú estarías siendo espiado sin tu consentimiento. Pero eso hace que no lo hace malo, no lo hace un malware, es abierto, o sea, es una empresa legal, sabes a quién acudir si te instalas eso. Hay una persona detrás, una empresa detrás. Si alguien te lo instala de esa manera es tu problema, no es un problema del malware. Igual que si alguien utiliza un cuchillo para matarte, no es problema de la que ha fabricado el cuchillo. ¿Qué ocurre? Que los antivirus tienen diferentes aproximaciones para esto. Si tú tienes Kerberos, probablemente te alerte y te diga, oye,
Esto no es malware tal cual, pero que sepas que tienes instalado un sistema de vigilancia remota. Eso es lo que suelen hacer los antivirus tanto en móvil como en PC. En PC también hay herramientas de control, o sea, espías. ¿Vale? No sé qué quieres decir, Francisco Javier Merchants, típico virus de la policía. Sí, es él, me refiero. Antiguamente se conocía el virus de la policía, el ransomware que te bloqueaba la pantalla. Actualmente eso ya no está de moda, lo que está de moda es cifrarte los archivos. El que se conoce como cripto malware o cripto ransomware o como quieras llamarlo. Creo que hemos terminado, Gabriel, con las slides. Las conclusiones son las que he comentado. Google Play está mejorando, cada día mejora en su política, pero siempre va a existir esa barrera gris a la que apuntaba yo, que decía que hay un conflicto de intereses. Y mientras exista ese conflicto de intereses va a haber adware en Google Play. Y mientras técnicamente los malos vayan por delante, van a conseguir colocarle malware en Google Play. O sea, adware va a haber siempre, malware va a haber ocasionalmente, cada cierto tiempo. Resulta que cada vez esta última oleada que hemos visto en 2 años ha sido bastante peligrosa. Estos atacantes chinos son muy buenos técnicamente y ponen a prueba tanto la arquitectura del sistema operativo como las barreras que pone Google Play. Así que quizás tengamos malware de este tipo para rato, porque parece que les es bastante rentable. ¿Alguna otra pregunta en Twitter que no estés monitorizando, Gabriel? No, por el momento no. Así que... Desde el punto de vista de los que están en el chat de YouTube, ¿tenéis alguna pregunta que podamos aclarar? ¿O algún comentario? No se ha dejado ningún comentario tampoco, creo que era otra fórmula para ponernos en contacto. Pero muchas veces hay después comentarios, así que los contestamos por Twitter. Vale. Yo aprovecho de darte las gracias, Sergio, por la excelente charla y por tu tiempo. Yo creo que hemos aprendido bastante del mundo de Android y de los markets. Y a la comunidad dejarla invitada para un próximo evento. Probablemente tengamos a Sergio en una próxima charla, no lo sabemos aún. Así que eso, los dejo invitados al próximo Eleven Path Talks. Ya saben las maneras que tienen para ubicarnos. También si quieren ser parte de nuestra empresa nos pueden escribir también a la dirección que aparece en pantalla. Y perdona, Gabriel, invito igualmente, como tú has hecho a los que estén viendo esto tanto ahora como en el futuro, a que se den un paseo por el blog de Eleven Path, donde hay muchísimos artículos publicados sobre malware. Y quizás que tenga curiosidad y pueda encontrar información que hemos recopilado durante los últimos 2-3 años que profundiza realmente. Estamos hablando de decenas de artículos que quizás les resulte interesante. Excelente. Muchas gracias también a ti, Gabriel, por dejarme participar en esta charla y espero que me invites a la próxima. Excelente. Y muchas gracias a todos por conectarse también. Nos vemos en una próxima charla. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.